Lino Yarse. Ella es licenciada en Comunicación con estudios en maestría y doctorado en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Ha publicado, entre otros trabajos, el libro Orígenes del Periodismo Radial en el Perú y es docente del programa de comunicación por la misma institución. Su trabajo se titula La influencia de la radiodifusión en la configuración y reconfiguración identitaria del altiplano peruano. Una historia por explorar. Doy la palabra. Gracias. Me voy a apurar un poco porque no quiero que se pase tanto el tiempo. Y es un tema complejo en realidad porque veo que tomo la posta de Eduardo, con quien estamos trabajando y pensando este tipo de proyectos de manera a hacerlo más extenso en América Latina, pero tomo la posta de Eduardo y me ocupo principalmente de los excluidos, de los marginados, de los que por ser minorías no son incluidos en el sistema y en el desarrollo de la radio en el Perú. Y voy a tocar hoy día el caso del pueblo aymara, ya que tengo una serie de preguntas que todavía no logro responderme, porque los procesos políticos o el proceso político que vive el país actualmente, el Perú actualmente, demanda un trabajo mucho más profundo y con mayor dedicación. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos en el Perú 241 conflictos sociales sin resolver. Implica que el nuevo presidente, Ollanta Humala, ha asumido el poder con prácticamente una bomba de tiempo, un país que está pensando y repensando y lo que es más, está aprendiendo a escuchar la voz de los excluidos, quienes se hacen oír a través no del diálogo, sino de la violencia. Parto de 4 preguntas que me dan vuelta en la cabeza y quisiera saber un poquito el día de hoy. Es cómo se ha producido la lucha, esa lucha por la apropiación de la palabra, desde qué tribunas ha sido difundida, qué elementos utilizaron para apropiarse del poder decir algo y cómo ha contribuido la radio en la movilización del saber local en busca de un hacer y de un poder. Y precisamente ahora que se preparan las celebraciones por el bicentenario de nuestras independencias y donde nos toca pensar hasta qué punto hemos sido capaces de construir estados sólidos que integren las diferencias culturales, étnicas en un continente tan diverso como el nuestro. Bueno, comenzamos. Les decía que había 241 conflictos sociales actualmente en el país según la Defensoría del Pueblo en el Perú. En el año 2004 ocurre un hecho que conmociona a todo el país. Es la muerte de Cirilo Robles, el alcalde de Hilado, un pueblito muy pequeño en Puno, al sur del Perú. ¿Quiénes matan a Cirilo Robles? Precisamente los pobladores, pero no son 4 ni 5, es una turba, es cantidad de pobladores que lo matan, le hacen un tipo de justicia popular y además arrastran el cuerpo, vista y paciencia de todos los ciudadanos o pobladores aymaras los cuales él representaba. Esto es una pequeña foto de un pequeño grupo, porque en realidad la turba fue mucho mayor. Eso. Una característica singular es que en estos pueblos ha ocurrido un proceso diferente. Ha habido una apropiación del medio radial y el medio radial de alguna manera ha cohesionado a estos pueblos y ha validado los principios sobre los cuales se sustenta su identidad. A través de la recreación permanente de todos los programas, de todas sus expresiones, de todas sus formas de decir, del intercambio de mensajes, del intercambio de ideas, la radio ha sido prácticamente una plataforma desde la cual ellos han podido enunciar. Y otra de las características singulares es que estos sujetos en conflicto, tanto Cirilo Robles como el que está acusado, porque este año se ha reabierto el juicio, 7 años después, está acusado de haberlo matado, también son propietarios de emisoras radiales. Pero no son emisoras radiales del estilo sutatense en este momento, sino son emisoras radiales piratas, puesto que en el Perú las frecuencias se concesionan, pero no precisamente se concesionan a los grupos minoritarios, sino están ya concesionadas desde los inicios de 1920 a 1925, que es cuando nace la radio en el Perú.
específicamente, han estado concesionadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y a las personas que definitivamente tenían mucho poder, ellos han ido pasando de mano en mano las radios y se ha reducido en ese momento la cantidad de propietarios, puesto que las frecuencias pertenecen a grupos específicos. Pero las comunidades se han apropiado de las señales a través de las radios piratas, que son las radios que roban la señal a las otras emisoras legalmente constituidas. Lo singular aquí también es que estamos hablando de un pueblo que expresa su identidad a través del lenguaje. La radio, estas culturas son culturas orales, no precisamente el quechua o la aymara han sido idiomas o lenguas que nacen con escritura, sino que se han prestado del castellano los fonemas y los femas para poder expresar su propia idea, su propio pensamiento. Entonces toman prestado de la lengua de los que, entre comillas, los oprimen. Y lo singular es que también esta comunidad, las mujeres, son quienes tienen de alguna manera el poder de decidir en las familias, son matriarcales, entonces son ellas las que de alguna manera encabezan los movimientos, demandan, protestan, exigen y consiguen muchas veces lo que se proponen. En esta foto lo que quiero mostrar es la incoherencia, la posición de los dos sujetos, las mujeres demandantes adelante, la policía atrás. La policía no habla aymara, no habla quechua, normalmente ellos hablan castellano porque son parte de la parte del mundo occidental de Perú. Y el diálogo, como ustedes comprenderán, es totalmente, o sea, no existe diálogo. Y ellas les dan la espalda porque en la foto quiero demostrar que son las que de alguna manera van a hacer predominar su palabra a través de la acción. El problema radica básicamente en este momento, desde mi punto de vista, en que el canon educativo peruano se sustenta sobre principios occidentales, ¿no? El canon nos enseña a ver un sujeto aymara con rasgos del soñado incanato o del soñado imperio de los incas, que de alguna manera se convierte en símbolo de unificación cultural, ¿no? Un símbolo aparentemente identitario, son procedentes de los incas que en algún momento gobernaron todo el territorio de Tahuantinsuyo, y se cuenta la historia de Macocapa, Jimamaotio, salidas del lago Titicaca para fundar el gran imperio de los incas, cosa que vamos repitiendo permanentemente hasta hace poco en las escuelas, en los colegios públicos nacionales, y nos hacen pensar en un sujeto ahistórico, en un sujeto que no está presente, en un sujeto que de alguna manera cuenta algo que pertenece a una leyenda y a la que espacios sociales a los que los ciudadanos del Perú, en general los que habitan las ciudades, van a acercarse, pero a ver parte de tu historia, parte de tu pasado, que de ninguna manera se llega a concebir como sujetos presentes, sujetos activos, sujetos parte del desarrollo, ¿no? Sino al margen, porque el proceso de globalización nos indica que todo lo que es letrado, es occidental, es parte de algo que se llama desarrollo. Entonces todo lo que no está en este concepto está excluido, está afuera, digamos. Nos enseña también a valorar estas expresiones culturales como parte del folclore nacional, pero no nos enseñan a pensar en estas expresiones como lecturas de lo que significa ser un sujeto aymara presente. Entonces lo vemos como ustedes pueden ver en los cuadros muchas veces también. Esta es la ciudad de Puno, donde en la radio aparece a principios de los años 50, un poco tarde, porque su tardanza comienza ya en 49, pero una experiencia similar que viene a plantear Onda Azul comienza recién 10 años después en el Perú. Puno ciudad es un lugar donde de alguna manera los terratenientes han fundado, han estructurado su sistema de vida, inclusive en los inicios de la radio, las primeras emisiones musicales son de música clásica, Mozart, Beethoven, Chopin, etcétera, etcétera, se escucha a través de las ondas. La siguiente. En el altiplano tenemos en este momento 30 licencias concesionadas, pero tenemos 72 emisoras al aire. Entonces, ustedes pueden sacar la cuenta cuántas emisoras están siendo o transmiten de manera ilegal o extralegal, o lo que nosotros llamamos comúnmente en forma pirata.
El actual presidente regional de Puno es propietario de una radio, es la segunda radio más escuchada en el territorio, es Radio Pachamama, y nace hace más o menos 16 años como un proyecto educativo radial. Sin embargo, el proyecto educativo radial fue desde el inicio un proyecto político, porque empieza a ganar espacio dentro de la sociedad, espacio a nivel de dirigencias. AMARC, como en todos nuestros países, seguramente también ha participado con los trabajos de educación para hacer formas o transmisiones radiofónicas. Onda Azul es, quiero hacer un símil con Sotatensa. Nace gracias a la Congregación Católica Marignol como un medio de educación y cultura. Pero básicamente era un medio que tenía la intención de evangelizar al pueblo de la región y específicamente al campesino y letrado. Entonces comienza a poner también las escuelas, formar parte de las escuelas rurales campesinas, y las clases se daban por radio con emisoras, como contaba hace un momento Eduardo, en las cuales solamente existía una señal, y era la señal que los puneños o los aymaras podían recibir para aprender a escribir. Escuelas rurales campesinas apoyadas en la radiodifusión. Pero ahí, en ese momento, en 1958 al 63, se empieza a formar, a consolidar el proyecto, y en el 63 se determina el ingreso de los campesinos a la producción de programas de radio. ¿Qué ocurre a partir de 1963? Que el campesino empieza a apropiarse de la radio. No solamente aprende, no es que aprenda a leer o a escribir, sino que sobre todo aprende a manejar el medio de comunicación. Y es a partir de ahí cuando, a partir de esta experiencia radial, esta es otra radio en la Popular del Altiplano, pero pertenecía a terratenientes, Juan C. González, el propietario, en 1958 también inicia este proyecto de educación para el pueblo de Puno, pero al final termina siendo senador y procurador general de la República. Obviamente la utilización fue otra. Esta es la radio del actual presidente regional de Puno, que le ha servido más como canal de difusión, de propaganda política, que de medio de comunicación para mediar los mensajes de las comunidades quechuas y aymaras que allí habitan. Decía que en este tiempo, entre el 58 y el 63, ocurre una apropiación del medio. Los campesinos comienzan a aprender a hacer radio y no precisamente a aprender a escribir o a hablar en español, porque la alfabetización también es un término bastante relativo, en el sentido de que cuánto se lee, cuánto se aprende, cuánto se escribe y sobre todo cuánto se entiende en este proceso, ¿no? Alfabetizado no necesariamente significa que puede entender y sistematizar ideas y mensajes en otro idioma. Los campesinos comienzan a apropiarse del medio de comunicación, como decía, y las transmisiones comienzan a hacerlas en aymara y comienzan a difundir sus propios programas, a mediar sus propias necesidades, a conectarse entre sí, porque como ustedes comprenderán son pueblos muy alejados donde el Estado no ha podido llegar, no ha querido llegar, y las comunicaciones son muy difíciles. Entonces, este es el primer locutor radial aymara que aparece a los 16 años experimentando, tratando de aprender a escribir y a leer en castellano, que de hecho lo hace, pero sobre todo aparece en los primeros programas solo en aymara en la zona. Gomercinda Vargas, todavía viven los dos, esta fue una entrevista que les hice hace un año y medio más o menos. Gomercinda Vargas era una activista, es una mujer muy decidida, ahora está en el Congreso Regional de Puno precisamente, pero comienza también de la misma manera, ¿no? Aprende en las escuelas rurales campesinas promovidas por Radio Onda Azul, pero además era sindicalista y representaba a las mujeres de la zona. Entonces comienza a darse cuenta de que ese medio le permite hacer llegar ese trabajo que ella quería hacer con las mujeres de su propia comunidad. Se convierte en la primera locutora radial en quechua en la zona sur del país. Esta es ahora Onda Azul. Onda Azul, al mismo, otra vez vuelvo a tomar el ejemplo de Eduardo, el proceso es muy similar al de Sotatensa.
inicia con este tipo de programación, pero ahora termina siendo una emisora comercial que da cabida, que transmite en quechua y en aymara también para la población, pero que después de haber atravesado por una conversión, una transformación política, en el sentido de que en los 70 hay una apropiación del medio, los campesinos la toman, comienzan a hacer sus programas, empieza a mover en el cambio social. En los 70 estaba Juan Velasco Alvarado planteando una revolución agraria en todo el país, y Onda Azul funciona de alguna manera en ese sentido. La iglesia la deja en manos de los campesinos, quienes se apropian a través de los propios sindicatos y agrupaciones políticas que habían desarrollado. Ahora, el gran cuestionamiento es cómo estas radios, cómo estas emisoras y cómo estos sujetos, que de alguna manera son sujetos del cambio social, han contribuido determinantemente en la acción que el Perú experimenta ahora a través de estas paralizaciones violentas, de estas tomas de carreteras, de estas tomas de aeropuertos, esperando que sus demandas sean escuchadas por el Estado. Mi primera pregunta es: ¿en qué momento se apropian de la palabra y en qué momento de alguna manera van a trabajar esto del poder y hacer como algo propio, como algo que sale de ellos mismos? Y mi no respuesta, pero el trabajo que estoy realizando me lleva a concluir que la reciente promulgación de la ley de consulta previa, que ha sido dada en el Perú hace unas semanas, después de una espera larguísima, ha sido consecuencia también de esta cohesión, de esta acción cohesionada que demandaba una participación y una visión nueva del Estado, que cambie la orientación de la mirada hacia ellos. Y estos pueblos, la ley de consulta previa fue dada previas paralizaciones, previas muertes de cantidad de personas, paralización de la economía, porque al tomar los aeropuertos, al cortar las carreteras, había cantidad de chilenos, argentinos, bolivianos parados ahí en la región porque no podían salir, estaba totalmente bloqueada. Si no hubiera ocurrido demandas de esta naturaleza bueno, mis colegas peruanas que están aquí, pero yo considero que estaban tan cohesionadas y tan fuertes en la estructura, en la presentación. No sé si es que Ollanta Humala se hubiera arriesgado a dar esta ley, porque esta ley lo que hace es someter a consulta, antes de que las transnacionales mineras, que son las que están afectando la zona en este momento, empiecen a operar, consultar a los propios habitantes si es que son capaces de ceder su territorio para la explotación de sus metales en las zonas colindantes, y hasta qué punto también la cuestión del agua, que es uno de los elementos por los que más se lucha en este momento y que es la bandera de lucha de los aymaras, el envenenamiento del agua que es parte de su vida, que es parte de su cosmovisión, que es parte de su esencia de ser como sujetos, ha sido ya de alguna manera protegida, defendida. Y bueno, lo que quiero presentarles simplemente es: el sujeto social se apropia de la radio, y la radio tiene otra forma de ser percibida también en la construcción de un Estado o de una nación. Muchas gracias.